Hola, bienvenidos al canal del Ministerio del Camión. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Muy bienvenidos aquí a su canal, donde estudiamos la palabra de Dios. Esta palabra es para ti, para mí. Ya sea si estás en un hotel, ahí descansando, o estás por ahí en la carretera, que tu camión, tu carro se dañó, o estás en un hospital, ya sea por medio de la pandemia, estás sin trabajo o en alguna necesidad. Esta palabra es para ti, esta palabra de esperanza, que hay esperanza en el Señor Jesucristo. Ahorita estamos estudiando justificación por la fe. Hoy vamos a estudiar la segunda parte y última parte de este estudio de justificación por la fe. Así que cada uno de ustedes sea muy bienvenido. Y si estás por primera vez, muy bienvenido también. Estamos contentos de que estés visitando el canal. Y si quieres ser parte de él, si te interesa y te gusta el contenido, muy bienvenido también. Y que la honra y la gloria sea para Dios siempre. Porque la palabra de Dios es para todos los seres humanos. Dios quiere que su palabra llegue hasta todos los rincones de la tierra. Que todos sepan que Él es Dios, que Él dirige los asuntos de este mundo y que Él es el único que da la entrada al cielo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos pues a tener una palabra de oración para que así sea Dios el que nos dirija. Vamos a orar. Nuestro Dios que está en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad de estudiarla y ayúdanos a comprenderla en nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos pues a entrar al estudio de esta hora, ya que se escucha y se siente como que quiere empezar a llover. Pero vamos a entrar en el estudio que nos incumbe, el que tenemos de justificación por la fe, tercera parte. ¿Qué llega así a ser Cristo para el creyente? Según Efesios 2:14. Ok, vemos aquí en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo llega a ser para el creyente su paz, así como para nosotros es nuestra paz. ¿Por qué medios es imposible que sea justificado el pecador? Romanos 3:20 dice: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley que te enseña el conocimiento del pecado. Por ejemplo, los 10 mandamientos te enseñan que no matarás, no robarás. Y también acuérdate de santificar el sábado. No te harás imagen ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Ok, así que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Porque por medio de la ley, que es el conocimiento del pecado. O sea, la ley nos lleva a Cristo, que Cristo es el que justifica, el que salva, el que purifica, el que perdona. ¿Cómo da testimonio de esto? ¿Cómo da testimonio de estos hechos la muerte de Cristo? Así que veamos en Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley, el guardar la ley, fuera la justicia, entonces en vano murió el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo Jesús, según Gálatas 2:21.
En el libro de Gálatas y a menudo en otros lugares del Nuevo Testamento, la palabra ley se refiere al sistema judío de justicia legal, es decir, justicia presumiblemente obtenida mediante el cumplimiento mecánico de actos religiosos prescritos. Porque recuerden que Dios dio la ley de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, también dio la ley ceremonial, o sea, de las ofrendas, de los sacrificios por el pecado. Dio leyes civiles y otras leyes más. Ok, ¿qué evidencia el intento de justificarse por la ley? No se les olvide conseguir una Biblia. Tener una Biblia para poder seguir estos estudios bíblicos y puedan salir bendecidos y beneficiados. Gálatas 5:4. ¿Qué evidencia el intento de justificarse por la ley? Dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Había muchos en el pasado que se querían justificar por medio de obedecer estrictamente la ley. Y hoy muchos creen también que pueden ir al cielo, pero no. Es necesario obedecerla, guardarla, vivirla en nuestra vida. Pero el que justifica, el que nos lleva al cielo por esa vida perfecta que vivió, es el Señor Jesucristo. Como les digo, es necesario guardar esa ley de los 10 mandamientos y lo que enseña la palabra de Dios. Pero nuestra fe debe estar fundada solamente en Jesús. Por Jesús somos nada y por Jesús somos todo completamente con Jesús. Ok. ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia? ¿Por qué será que el pueblo de Israel no alcanzó la justicia? Romanos capítulo 9, versículo 31 y 32. Les voy a recordar que se consigan una Biblia, la palabra de Dios, cualquier versión, ya sea Reina Valera, versión del 60, una Biblia católica, versión Dios habla hoy, Nácar Colunga, cualquier Biblia, para que puedan seguir estos estudios. ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia? Romanos 9, versículo 31 y 32 dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, o sea, el pueblo de Israel iba siguiendo que guardar la ley como forma de justicia, de ser justos con Dios, delante de Dios, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, o sea, no llevaban fe, no tenían fe, sino como por obras de la ley. Pensaban que iban a ser justos por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y cuál es esa piedra de tropiezo? Especialmente porque pensaban ellos que guardando la ley, iban a ser justos. ¿Cuál es la piedra angular? El Señor Jesucristo. Es la piedra que desecharon los edificadores. Espero que tú no la deseches, porque con ella podemos edificar nuestra vida cristiana. Puede crecer y podemos tener una gran fe de la que habla la palabra de Dios. ¿Qué se revela por la ley? Romanos capítulo 3 y versículo 20 dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? Para enseñarnos y decirnos en qué pecado estamos violando, en qué estamos pecando. O sea, la ley para eso es. ¿Para qué es el espejo cuando nosotros nos ponemos frente a él? Para decirnos dónde tenemos una mancha, si necesitamos peinarnos, ponernos crema o hacernos algo. Y así es la ley, para decirnos nuestro pecado y entonces llevarnos a Cristo, según Romanos 3:20. Ok, ¿qué cosas dan testimonio de la genuinidad de la justicia obtenida por la fe, aparte de la ley?
versículo 21 de Romanos 3, o sea, de Romanos capítulo 3, el versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios? Por medio del Señor Jesucristo. Que nuestra fe debe estar fundada en Jesús, no en hombres ni cosas de esta tierra. Solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Aquí la palabra ley se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, como es Génesis, Levíticos, Éxodo, Deuteronomio, Números, o sea, todos esos libros. Es a lo que se refiere cuando dice la ley o el Torah. Los primeros 5 libros que escribió ¿quién? A ver, dime quién. Moisés. ¿Se invalida por la fe la ley de Dios? Veamos qué dice el versículo 31 de Romanos 3. De Romanos capítulo 3, que dice el versículo 31. Que la pregunta se la vuelvo a hacer nuevamente. ¿Se invalida por la fe la ley de Dios? Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Sino que confirmamos la ley. Así que tú no te creas que la ley fue clavada en la cruz del Calvario, que fue clavada cuando Jesús murió. No, no es verdad. Aquí lo acaba de decir el apóstol Pablo. Así que ya ningún ministro, ningún sacerdote, ningún laico, ningún cristiano muy santificado, muy consagrado a Dios, o que sepa mucho de Biblia, ni psicólogo, ni teólogo, ni doctor, como allá hoy en día muchos se les llama doctores, otros hasta se autollaman profetas, pastores y profetas, pero no. La palabra de Dios es muy clara aquí en el versículo 31 de Romanos 3. Luego, por la fe invalidamos la ley, porque muchos dicen solamente basta la gracia y la fe. No, aquí dice, luego por la fe invalidamos la ley, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que ¿qué? Confirmamos la ley. La siguiente pregunta: ¿qué declaraciones bíblicas muestran que la justicia que recibimos por gracia mediante la fe no debe considerarse como una excusa para seguir pecando? Romanos capítulo 6, verso 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, el que escribió Romanos. ¿Qué pues diremos? Le escribió, recuerden, a la iglesia de Roma. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué creen ustedes? Y dice, vuelve a decir, como dijo acá en el versículo 31 de Romanos 3, dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, nos ha salvado, nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Ustedes creen que ya después de estar en Cristo vamos a seguir pecando, vamos a seguir viviendo en el pecado? Aquí dice la palabra de Dios que no. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, la gracia no va a abundar, sino que va a disminuir. Vamos a estar como pecadores delante de Dios. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, estamos viviendo una vida nueva. Porque aquella persona que entrega su vida al Señor Jesucristo y se bautiza, cuando sale de las aguas del bautismo, sale llena del Espíritu Santo, perdonada sus pecados, y empieza a vivir una vida nueva, es una nueva criatura. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? La fe excluye las obras. Santiago capítulo 2 y versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿La fe excluye las obras? No. Las dos van de la mano. La fe y las obras, según Santiago 2:20. Mas ¿quieres saber, hombre vano? Fíjate nomás cómo le llama al que piensa así, que la fe sin obras es muerta. Pregunta, ¿cuál es la evidencia de una fe genuina y viviente? Versículo 18
de Santiago capítulo 2, el verso 18, dice: muéstrame tu fe sin tus obras, dice el apóstol Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir? Que van de la mano, van juntas las obras y la fe. Si tú obras, tienes fe, y si tienes fe, vas a obrar. No puede ser que nomás obres y no tengas fe. No puede ser que nomás tengas fe y no obres, no hagas el bien. ¿Cuáles son entonces las pruebas visibles de la genuina justificación por la fe? Versículo 24, y también te recomiendo que leas el versículo 22 de mismo Santiago capítulo 2. Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué te dice esto? Que siguen yendo juntas la fe y las obras. No nos debe de faltar una de ellas, deben estar siempre juntas. En el cristiano nacido nuevo, el cristiano en Cristo va a tener fe y también va a obrar, va a tener obras. Pero no pienses que por las obras vas a ir al cielo si no tienes tu fe fundada en Jesús. Tienes que tener fe y obras. Cuando tienes fe, la tienes puesta en Jesús y en su palabra. Qué gran cambio en nuestro favor ha sido hecho en Cristo. Veamos este gran cambio en nuestro favor que ha sido hecho en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21. ¿Qué dije? Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado ni pecó. Eso también lo dice en el libro de Hebreos, que Jesús no pecó. No hubo engaño en su boca, no pecó nunca en su vida. Nunca, de los nunca. Por eso dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, qué gran cambio en nuestro favor ha sido hecho en Cristo. O sea, nosotros vemos realmente que Jesús murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El que debía morir era tú y yo, porque éramos pecadores, pero Cristo nos ha salvado. Y el que todavía no acepta a Jesús como Salvador, todavía sigue, como pecador, vendido al pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ese es el cambio, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que fuésemos justificados. Por eso ese gran tema que enseña la palabra de Dios, y especialmente el libro de Romanos, de justificación por la fe. Somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque murió aquel viernes a las 3 de la tarde y resucitó aquel domingo muy temprano de mañana, y gracias también a la resurrección, y que fue al cielo, que Jesús triunfó en la cruz, triunfó también a la muerte, venció la muerte, y el Señor Jesús ahora está abogando allá en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Lindo y precioso es este tema de la justificación por la fe. Martín Lutero dijo: aprender a conocer a Cristo y a Él crucificado, aprender a cantarle un nuevo canto, desesperar de mí mismo y decir: tú, oh Señor Jesús, tú eres mi justicia. ¿Qué es Jesús? Mi justicia. Y yo soy tu pecado. Tú has tomado lo mío, porque murió por nosotros, tomó nuestro lugar, y me has dado lo tuyo. Tú no eras lo que llegaste a ser. Él realmente no era pecador, pero tomó nuestro lugar, el lugar del pecador. Qué lindo, la palabra de Dios. Dice: tú no eras lo que llegaste a ser, para que yo pudiera ser lo que no era. Esto está escrito en la historia de la Reforma, en el libro número 2, en el capítulo 8. Bueno, que Dios bendiga su palabra, y que hayas podido ser bendecido por el estudio, especialmente de justificación por la fe. Esta fue la tercera parte. Gracias por haberte quedado hasta el final del video.
Te espero en el próximo estudio, en el próximo video. Que Dios te bendiga. Bendiga en tu vida, en todos tus proyectos y en especial en tu estudio de la palabra de Dios, porque Jesús, nuestro Salvador, te espera con los brazos abiertos, nuestro gran Señor y Dios, que muy pronto vendrá en las nubes de los cielos. Bueno, gracias y te esperamos en el próximo video. Hasta pronto y recuerda, Jesús viene pronto. Adiós.